Hi everyone, and welcome to this webinar. Hola a todos y bienvenidos a este seminario web. I greet you in the name of Jesus Christ today, Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo and I'm very excited about this opportunity to share in this webinar. y estoy muy contento por esta oportunidad de compartir en este seminario web. I've been in leadership now for over 30 years. He estado en el liderazgo ya por más de 30 años So I've had many experiences where I've had to lead and also when I've been led. y he tenido muchas experiencias en las que me ha tocado dirigir y también en las que yo he sido dirigido. Perhaps like you, I've experienced leadership in many, many different ways. Tal vez como ustedes, he experimentado yo el liderazgo de muchas maneras diferentes. And it doesn't take long to realize that there are many different philosophies and perspectives on leadership. Y no requiere mucho tiempo darse cuenta de que hay muchas filosofías diferentes y perspectivas sobre el liderazgo. In preparing for this webinar, I did a quick internet search on just the word leadership. Y al prepararme para este seminario web, hice una búsqueda rápida en Internet solamente sobre la palabra liderazgo. And in that search, realized that there are over 651 million resources on the internet about leadership. Y en esta búsqueda me di cuenta de que hay más de 651 millones de recursos en Internet sobre liderazgo. So I thought to myself, if I wanted to review all of this material in just 1 year, Así que pensé, si yo quisiera revisar todo este material solamente en un año, I would have to look at over 1,700 resources every day just to see it all. tendría que revisar más de 1,750 recursos todos los días para poder verlos todos. And then realized that even that wouldn't be enough time Y luego me di cuenta de que aún así no habría suficiente tiempo, because the resources are being added likely daily. porque hay recursos que se añaden diariamente. Leadership is a very broad and growing subject. El liderazgo es un tema creciente y muy amplio. So what I'm going to share today is a very small aspect of leadership. Así que voy a compartir con ustedes un pequeño aspecto del liderazgo. I think it's big in importance, but small when you think about all of the material that's out there. Creo que es grande en importancia, pero es pequeño si piensan en todo el material que está disponible. To begin, I just want to lay a foundation of what others have thought about leadership over time. Y para iniciar quiero establecer el fundamento de lo que otros han ya escrito sobre liderazgo a lo largo del tiempo. One of the early contributors to the idea of leadership theory was a psychologist named Kurt Lewin. Uno de los primeros contribuidores a la teoría del liderazgo fue un psicólogo de nombre Kurt Lewin. And Lewin generated ideas about leadership over 100 years ago. Y Lewin generó ideas de liderazgo desde hace más de 100 años. And I think they might be helpful to set a context today for leadership. Y yo creo que pudiera ayudarnos a establecer un contexto de liderazgo el día de hoy. And according to Lewin, there were 3 types of leaders. De acuerdo con Lewin, hay 3 tipos de líderes. He described one type of leader as one who is very authoritarian. Él describió un tipo de líder como uno que es muy autoritario. And usually they were viewed as being distant from those who they worked with. Y usualmente se les ve distantes de aquellos con los que trabajan. And viewed as being aloof, or disconnected. Y también se les ve desconectados. And their way of working with the others was to use punishment, Y su forma de trabajar con otros es utilizar el castigo or threats, o las amenazas or demands. o las órdenes. They created a lot of rules. Crean demasiadas reglas. So the authoritarian leader is very controlling of the work environment. Así que el líder autoritario controla mucho el ambiente de trabajo. They believed that as the leader, they were the most important in the organization and they had the most to offer and contribute to the organization. Cree que como líder son las personas más importantes en la organización y son los que más tienen que contribuir a la organización. So they were a very powerful leader and often they were feared by those that worked with them. Así que este tipo de líderes son muy poderosos y a menudo se les teme.
Le temen aquellos que trabajan con él. And Lewin described a second type of leader he described as democratic. Y Lewin también describió un segundo tipo de líder, y es el democrático. The democratic leader was one who worked closer with people. El líder democrático es uno que trabaja de cerca con las personas. They were a leader who was very inclusive. They wanted to involve others in the work process. Es un líder que es inclusivo, que trata de involucrar a otros en el proceso de trabajo. They were participatory in that they gave everyone an opportunity to be involved. Es participativo, le da a todos la oportunidad de estar involucrados. And so the democratic leader was one who was known to give the other workers choices. Así que el líder democrático es uno que es conocido porque le da opciones a las personas que trabajan con él. And in that sought their active participation Y buscan una participación activa. and looked for cooperation. Y también busca la cooperación. In the end, sought to lead by influence more than position. Y al final busca liderar por influencia más que posición. And Lewin described a third type of leader that he said was laissez-faire. Lewin describió un tercer tipo que era el tipo laissez-faire. The laissez-faire leader was viewed as being very uninvolved, Este laissez-faire, o dejar hacer, dejar pasar, quite open to ideas and perspectives, opinions. es un líder muy abierto a las ideas y a las perspectivas y opiniones de los demás. And their style was so loose that they were viewed as being very permissive. Y su estilo es tan suelto que a veces se le ve como muy permisivo. And Lewin said that this laissez-faire leader led this way because they had a high trust in those that he or she worked with. Y Lewin decía que este líder laissez-faire dirigía de esta manera porque confiaba mucho en aquellas personas con las que trabajaba. And they sought to empower people. Y también buscaba empoderar a las personas. And they desired to share their responsibility. Y deseaba compartir la responsabilidad. So these were three ideas early on in leadership that described the authoritarian, democratic, and laissez-faire leader. Así que estas son algunas de las ideas que surgieron al inicio de la teoría del liderazgo: el autoritario, el democrático y el líder laissez-faire. I mention these three ideas because I think it's important as leaders to recognize our style or the way we lead. Y menciono estas tres ideas porque creo que es importante que como líderes reconozcamos nuestro estilo o la manera en la que dirigimos. Because in the end, our actions speak louder than our words. Porque al final, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Through our everyday leadership life, we're communicating others appropriate culture. Nuestra forma de actuar en la vida diaria le comunica a otros en sus culturas el tipo de liderazgo que tenemos. We're communicating appropriate values. Comunicamos valores apropiados. And as a leader, we're saying, here's a pattern to follow. Y como líderes estamos diciendo, este es un patrón que debes seguir o que puedes seguir. Here's an example that you can emulate. Es un ejemplo que puedes emular. So essentially, we're saying to others, this is how you should lead and live in your leadership life. Esencialmente le estamos diciendo a otros, esta es la forma en la que debes dirigir y vivir en tu vida de liderazgo. But today I want to talk about a servant leader philosophy. Pero hoy yo quiero hablar acerca de la filosofía del líder siervo. It comes out of my personal belief that we should, as leaders, lead more by influence than by our position or power that we have. Y mi creencia personal es que como líderes debemos dirigir más por influencia que por el poder o posición que tengamos. And that as a leader, we have to earn the right to be heard. Y como líderes debemos ganarnos el derecho de ser escuchados. We're shaping leaders in our everyday life. Estamos moldeando a los líderes en nuestras vidas diarias. And so in a servant leadership model, it's a model that seeks to be close to people, to live life in community with others. Y en este modelo de líder siervo es un modelo que busca estar cerca de las personas, vivir una vida en comunidad con los demás. For me, I've been encouraged by the leadership model of Jesus, who spent his ministry life out amongst the people. Yo he sido alentado por el modelo de liderazgo de Jesús, quien pasó su vida de ministerio entre las personas. And we have this great image of God in the New Testament, who did not seek a relationship from a distance, but actually went through the neighborhoods, towns, and villages to be with people. Y tenemos esta gran imagen de Dios en el Nuevo Testamento, quien no buscaba una relación
desde una distancia, sino que de hecho iba a las comunidades, pueblos y aldeas para estar con las personas. These ideas began to shape my desire and interest in a servant leadership style. Y estas ideas empezaron a moldear mi deseo e interés en un liderazgo estilo líder siervo. But I think it's important to say that this is not a fourth leadership style. Y yo creo que es importante decir que no se trata de un cuarto estilo de liderazgo. I'm not saying that there's authoritarian, democratic, laissez-faire, and servant leader. No estoy diciendo que haya autoritario, democrático, laissez-faire y aparte líder siervo. More than theory, this is a philosophy of leadership. Es más que teoría, es una filosofía de liderazgo. And it's a philosophy that I've come to try to apply in any situation. Y es una filosofía que yo he tratado de aplicar en cualquier situación. So there are times that perhaps in my leadership style, I've been in a situation I felt I needed to be more authoritarian. Hay momentos en los que tal vez en mi estilo de liderazgo yo he estado en situaciones en las que siento que necesito ser más autoritario. Other times more democratic. En otros momentos más democrático. Yet other times more laissez-faire. Y en otros momentos más laissez-faire. That as a leader, we're continually evaluating the context we're in, and we're choosing a style that works best in that environment and context. Como líderes, continuamente estamos evaluando el contexto en el que estamos y eligiendo un estilo que funcione mejor en este ambiente y contexto. And what I'm suggesting today about a servant leader is a philosophy that applies no matter what the context. Lo que estoy sugiriendo hoy es que el líder siervo es una filosofía que aplica no importa cuál sea el contexto. And servant leadership certainly is not a new idea. Y el líder siervo no es una idea nueva. A man named Robert Greenleaf was credited with developing this idea and name of servant leadership. Un hombre llamado Robert Greenleaf es el que recibe el crédito por haber desarrollado esta idea y haberla nombrado el líder siervo. It was a philosophy developed back in the early 1970s. Es una filosofía que se desarrolló en los 60, en la década de los 60. And this man, Robert Greenleaf, said this about servant leadership. Y Robert Greenleaf decía que este líder siervo That a servant is a servant first. era un siervo antes que nada. And he was saying that it's about motivation, it's about priority, that we really seek and desire to serve. Y decía que tiene que ver con la motivación y las prioridades que buscamos y deseamos servir. That as a servant leader, we focus on the growth and well-being of others. Que como líderes siervos nos enfocamos en el crecimiento y bienestar de otros. And he had this unity that leadership was just not about accomplishing tasks. It was about involving people around him in such a way that it benefited not only the organization, but the people. Y esta idea no se trata de lograr tareas, sino de involucrar a las personas alrededor de tal manera que se beneficie no solo la organización, sino las personas. So he said a servant leader puts the needs of others first. Así que el líder siervo pone las necesidades de los demás primero. So these are some foundational ideas when we talk about the philosophy of servant leadership. Así, estas son algunas ideas fundamentales al hablar de la filosofía del líder siervo. It's a desire we have to serve others. Es un deseo que tenemos de servir a otros, Put the needs of others around us first, de poner las necesidades de los que están alrededor primero, and see our leadership opportunity as a way to develop and grow people. y ver nuestra oportunidad de liderazgo como una oportunidad para desarrollar y hacer crecer a las personas. I'd have to say that my early thoughts about servant leadership were very different than they are today. Y déjenme decirles que mis primeros pensamientos acerca del líder siervo eran muy diferentes a lo que son ahora. Some of my early thoughts about servant leadership were shaped out of John 13 passage and Jesus washing the disciples' feet. Mis primeros pensamientos sobre el líder siervo se moldearon por el pasaje de Juan 13 en el que Jesús lavaba los pies de sus discípulos. And I thought maybe the servant leader was just the one who sought to do the lowest task. Y yo pensé que tal vez el líder siervo era uno que buscaba hacer las tareas más bajas. That the servant leader was the one that did things other people didn't want to do. Que el líder siervo
Era el que hacía todas las cosas que nadie más quería hacer. That a leader was to demote themselves. Que el líder siervo tenía que degradarse en algunas ocasiones. Jesus talked about if you want to be first, you should be last. Jesús habló de que si quieres ser el primero, tendrás que ser el último. And if you want to be great, you should become like the least or the weakest. Y si quieres ser grande, entonces debes hacerte como el más pequeño o el más débil. And my early ideas of servant leadership was this kind of responsive, laid back kind of leader. Y mis primeras ideas del líder siervo eran este tipo de liderazgo que actúa en respuesta, que está también detrás. But I've come to realize that servant leadership is about much more than that. Pero después me di cuenta de que el líder siervo es mucho más que todo esto. And it's become a lens that I look through to see the world. Y se ha convertido en un lente a través del cual veo al mundo. And so I want to talk about servant leadership in 5 ideas today. Así que quiero hablar sobre el líder siervo y compartir 5 ideas hoy. And we're going to talk about these five words. Vamos a hablar de 5 palabras. That servant leadership is, we think about honesty, Bueno, cuando pensamos en el líder siervo, pensamos en honestidad, we think about respect, también en respeto, think about service, servicio, think about community, pensamos en comunidad and we think about justice. y pensamos en Now, justicia. there are many, many, many more ideas that have been talked about in the area of servant leadership. Y hay muchas ideas más que se pueden hablar en el área del líder siervo. But for me, these are 5 ideas that have kind of risen up out of all that I've seen. Pero para mí estas son 5 ideas que de alguna manera resumen todo lo que he visto. And they've become foundational ideas for how I want to lead in my ministry life. Y se han convertido en ideas fundamentales que describen la forma en la que quiero dirigir. I've also come to view these ideas as building upon one another or growing out of one another. También he llegado a ver estas ideas como ideas que surgen una de la otra. And so I look at them as being sequential. Así que las veo de forma secuencial. So I want to build on one and then add another and another and another. Quiero construir en una y después añadir la otra y añadir otra. And that perhaps we don't get them all at once. We need to begin with one and then we develop from there. Y tal vez no las vamos a ver todas al mismo tiempo, sino que necesitamos ver primero una, después desarrollar otra. As I said, I'm not an expert in this. It's just an area of interest that I have. Y como les dije, no soy un experto en esto, sino que es un área de interés que yo tengo. When we think about these 5 words today, Cuando pensamos en estas 5 palabras, I'm hoy, going to take time after talking about each word to give you time to generate a list of words yourself. yo les voy a pedir que tomen un tiempo después de cada palabra para que ustedes generen una lista de palabras. So as we think about each of these 5 ideas, or think about descriptor words or ideas that describe a leader who demonstrates or emulates these qualities. Así que al pensar en cada una de estas 5 ideas, piensen en palabras descriptivas o ideas que describan a un líder que demuestre o emule estas cualidades. So let's begin with the word honesty. Así que iniciemos con la palabra honestidad. Think with me for a moment about when you see a leader who is honest, what does that leader look like to you? Piensen conmigo por un momento. Cuando ustedes ven a un líder que es honesto, ¿cómo es este líder? Or how would you describe them? ¿O cómo describirían a este líder? What does an honest leader look like? What are the qualities they have? ¿Cómo es? ¿Cuáles son las cualidades de un líder honesto? So I'm going to give you just a few seconds now to create your own list. What does an honest leader look like to you? And write those words down. Les voy a dar unos segundos para que hagan su propia lista. ¿Cómo es un líder honesto para ustedes? Y escriban las palabras que vengan a su mente. And then we'll come back in just a few seconds. Y vamos a regresar en unos segundos.
Okay, that's not a lot of time, but hopefully you've generated a list of words. Ok, no es mucho tiempo, pero espero que hayan creado ya una lista de palabras. When we think of a leader who has the quality of honesty, Cuando pensamos en un líder que tiene la cualidad de honestidad, one of the things I immediately think of is the word trust, or a person being trustful. una de las cosas en las que inmediatamente pienso es confianza o en que una persona es confiable. That people are making a decision about our leadership life first and foremost of, can I trust this person? Que las personas están tomando decisiones sobre nuestra vida de liderazgo y lo primero que piensan es, ¿puedo confiar en esa persona? Trust is so important to build, and it takes time to build. La confianza es tan importante y se construye con mucho tiempo. I heard a saying many years ago now about trust that has been a great truth to remember. Yo escuché una vez un dicho hace muchos años sobre la confianza que se ha convertido en una gran verdad. And the statement was that trust leaves on horseback and returns on foot. Y dice que la confianza sale a caballo y regresa a pie. And what this statement was saying is that trust can leave so quickly and so rapidly Y lo que quiere decir es que la confianza puede salir tan rápidamente that just a moment or two of behavior in our leadership life can erode all of the lifetime of trust that we built from others. pero en un momento o en dos, un comportamiento en nuestra vida de liderazgo puede erosionar una vida entera de servicio en la que las personas hayan confiado en nosotros. So when we lose trust, I have this image of trust running away on horseback. Así que en la confianza yo tengo esta imagen en la que sale corriendo en un caballo o montando a caballo, And then the trust returns on foot, pero que después regresa a pie, meaning that trust comes back much more slowly. lo que significa que la confianza regresa de manera mucho más lenta, The trust takes a lot more time to rebuild. porque para reconstruirla se requiere mucho más tiempo. So to have the quality of honesty, I think we have to be leaders of integrity. Así que para tener la cualidad de honestidad necesitamos ser líderes de integridad. That people see our lives align with the things we say. Las personas ven nuestras vidas y si éstas están alineadas con lo que decimos. I think it's so important to be a person of character. Creo que es muy importante ser una persona de carácter. I think of the word sincere, that we have to be a sincere person. Creo en la palabra sincero, pienso en la palabra sincero, que debemos ser personas sinceras. And I think of the word transparent. Y también pienso en la palabra I heard transparente. another illustration many years ago that helps me think about honesty. Escuché otra ilustración hace muchos años que me ayuda a pensar en la honestidad. An illustration from perhaps 2,000 ago or more. Una ilustración que tiene tal vez 2000 años o más de antigüedad. But it was the idea of how a person would purchase a clay pot. Y es la idea de cómo una persona compra una vasija de barro. They knew that a clay pot was more vulnerable if it had cracks. Saben que la vasija de barro es mucho más vulnerable si tiene grietas. If the clay pot had cracks, it could leak, it could break more easily. Si la vasija tiene grietas, se puede romper con mayor facilidad o se le puede salir el contenido. And so when the makers of the clay pots would see cracks, they would fill them in with wax, and they would cover the clay pot with wax. Así que cuando los que hacen las vasijas de barro ven grietas o veían grietas, lo que hacían era llenarlas, cubrirlas con cera. So under the normal light, the clay pot looked perfect. Así que a una luz normal, la vasija de barro podría verse perfecta, Without blemish. sin fallas. And so the people would take the clay pot outside and they would hold it up to the sun, and they would hold the clay pot between themselves and the sun and look for cracks. Y entonces las personas tomaban estas vasijas de barro al exterior y las sostenían entre ellos y la luz solar para buscar las grietas. And it was then they could really, truly evaluate the quality of the clay pot. Y entonces verdaderamente podían evaluar la calidad de estas vasijas de barro. So today people are evaluating our leadership life.
Hoy las personas están evaluando nuestra vida de liderazgo. And we begin with this concept of honesty. Y empezamos todo con este concepto de honestidad. And I believe the beginning of a journey towards being a servant leader starts with honesty. Y yo creo que el inicio de un viaje hacia ser un siervo líder, todo arranca con la honestidad. The second quality of a servant leader is respect. La segunda cualidad es el respeto. And again, when we think of respect, we want to think of it in light of the servant leader that really has the desire to serve others and put others first. Y de nuevo, cuando pensamos en respeto, queremos pensar a la luz de ese líder siervo que tiene el deseo de servir a otros y de poner a otras personas en primer lugar. And when I'm thinking of the word respect, it's really how the leader views others. Y cuando estoy pensando en la palabra respeto, es en realidad, tiene que ver con el cómo ve un líder a otras personas. So what does it look like when a leader views others respectfully? ¿Cómo es cuando un líder ve a otras personas de manera respetuosa? So I want you to take time to think again and in just a moment generate a list of words that describe respect. Quiero que tomen un tiempo otra vez y que piensen en un momento en palabras que describan el respeto, a un líder de respeto. So think of those words now, and then we'll come back in just a few seconds to talk about the concept of respect. Piensen en estas palabras ahora y vamos a volver en unos segundos para hablar del concepto de respeto. Okay, hopefully you've generated a list of words or some ideas. Ok, espero que hayan generado alguna lista de palabras o de ideas. So when I think of a leader who views others with respect, these are the ideas that come to my mind. Cuando yo pienso en un líder que ve a otros con respeto, esas son las ideas que vienen a mi mente. First, that we view every person as important. Primero, que vemos a cada persona como una persona importante. It's an idea that each person has been uniquely gifted by God and has a contribution to make to the world. Es una idea de que cada persona ha recibido dones de manera única y que tiene una contribución única que hacer al mundo. I think the servant leader looks to incorporate diversity amongst the team. Yo creo que el líder siervo busca incorporar la diversidad en el equipo, That we really celebrate diversity que celebramos la diversidad and recognize that we're all limited by our worldviews and our experience. So we need others to really help us see a broader perspective. y que reconocemos que todos estamos limitados por nuestra visión del mundo y experiencia, entonces necesitamos a otros y sus experiencias para tener perspectivas más amplias. So we're seeking those broad perspectives. Y estamos buscando estas perspectivas más amplias. I think servant leader respect helps everyone to be part of the team. Yo creo que un líder siervo de respeto ayuda a todos a ser parte del equipo. That we seek to add people around us and we recognize our own limitation as an individual. Que estamos buscando añadir a las demás personas al equipo, porque podemos reconocer nuestras limitaciones como individuos. And another word I think of is significance. En otras palabras, yo lo veo como algo de importancia. And again, it's viewing each person as having something valuable to contribute to the team. Y de nuevo, es ver a cada persona como si tuviera algo importante que contribuir al equipo. So the servant leader is first about honesty. It's about who we are as a leader. Then it goes to respect and how we view people, how we seek to include them in what we're doing. Así que el líder siervo es, primero que nada, es honesto y ve a los demás con respeto, incluye a los demás. And that leads us to the third idea of service. Y esto nos lleva a la tercera idea, que es el servicio. Again, thinking of a servant leader, someone who puts others first and seeks to meet the needs of others and their well-being. De nuevo, pensar en el líder siervo es pensar en alguien que pone a otros en primer lugar y que busca
satisfacer las necesidades de los demás y busca su bienestar. And the idea of service is really how we engage with people. Y la idea de servicio en realidad tiene que ver con el cómo nos involucramos con las personas. Or the idea of service is knowing the right things to do. We want to be equipped as a leader to be able to respond well. O la idea de servicio es saber cómo hacer las cosas correctas, poder responder correctamente. And I believe to lead well, you have to be informed. Y yo creo que para dirigir bien tenemos que estar informados. And out of that, being informed leads to action or our service. Y de estar informados nos lleva, la consecuencia es una acción. So again, take a few seconds. I want you to think about this idea of service. Así que de nuevo, tomen otra vez algunos segundos y piensen en esta idea de servicio. And think about what are the qualities of a leader who demonstrates service or has the quality of service in them. Y piensen cuáles son las cualidades de un líder que demuestra el servicio o que tiene la cualidad de servicio en ellos. What do you see? ¿Qué es lo que ustedes ven? Take a few seconds to write those words down. Tomen algunos segundos para escribir unas palabras. When I think of the idea of service, Cuando piensan en la idea de servicio. I think a leader has to listen. Cuando yo pienso en la idea de servicio, yo pienso en un líder que puede escuchar. So a servant leader has ears to listen to what's going on around them. Un líder siervo es un líder que tiene oídos para escuchar lo que ocurre alrededor de él o de ella. We're interested to hear the voice of others. Que está interesado en escuchar la voz de otros. I think the servant leader who has the quality of service is very observant. Yo creo que el líder siervo que tiene la cualidad de servicio también observa. They're always watching. Siempre están mirando. They're looking for clues or actions or behaviors or ideas that will help them be more informed as a leader. Están buscando pistas o acciones o comportamientos o ideas que les ayuden a estar más informados como líderes. Which leads to the idea of awareness. A leader of service is aware. Lo que nos lleva a la idea de estar conscientes. Un líder de servicio es un líder consciente. Because we're listening and observing. Porque está escuchando y está observando. And we're continually putting ourselves in the position of a learner. Y continuamente estamos poniéndonos en una posición de aprendices. So all these ideas help inform us as a leader. Todas estas ideas nos ayudan a informarnos como líderes. But it's not enough just to be informed. We have to act as leaders. So the last idea that I think of is being responsive. Pero no es suficiente estar informados, tenemos que actuar como líderes. Y la última idea es estar atentos o responder. But the servant leader is very strategic in response because of the way we listen, observe, are aware, we learn. El líder siervo es muy estratégico en sus respuestas, debido a la forma que escucha, observa, está consciente, aprende. So we talked about servant leadership beginning with honesty, Así que al hablar del líder siervo que inicia con la honestidad developing respect, y después desarrolla respeto, being a person of service. que es una persona de servicio. The next idea is that of community. La siguiente idea es la comunidad. The servant leader is looking to develop others around themselves. El líder siervo está buscando desarrollar a otros alrededor de sí mismos. Again, it flows out of our interest in others and the well-being of Y others. fluye de un interés en otros y el bienestar de otros. We don't look at others individually. We look at them as community. How do we help them come together? No vemos a otros de forma individual, sino que los vemos como una comunidad. ¿Cómo les ayudamos a unirse? I want you to take a few seconds and think about a leader who develops community. Y quiero que tomen unos minutos y piensen en un líder que desarrolla la comunidad.
and generate a list of words or ideas you think of when you think of a leader who is one who develops community. Y generen otra vez una lista de palabras o ideas que les vienen a su mente cuando piensan en un líder que desarrolle a la comunidad. Go ahead and do that, and we'll come back in just a few seconds. Háganlo y volvemos en unos segundos. I think a servant leader who's looking to develop community is one who understands synergy. Yo pienso en un líder siervo que busca desarrollar la comunidad, es un líder que entiende la sinergia. And we understand synergy as a concept where we're much better together than we are apart. We can do more together than we could alone. Y entendemos sinergia como ese concepto en el que somos mejores juntos de lo que somos aparte. Podemos lograr más cosas juntos que de manera individual. So a servant leader of community is one who's looking to combine people together so that we can work together to accomplish greater things. Así que un líder siervo de la comunidad es uno que está buscando combinar las fuerzas, porque sabe que juntos logramos más cosas. I think the servant leader who develops community is one who works towards acceptance. Y yo creo que el líder siervo que desarrolla la comunidad es uno que trabaja buscando la aceptación. We're helping people feel safe. Estamos ayudándole a las personas a sentirse seguras, We're helping people feel like they belong. a sentirse que pertenecen. We're constantly working on an atmosphere where people not only enjoy being together, but they actually see that they're better when we work together. Constantemente trabajamos en una atmósfera donde las personas no solo disfrutan estar juntos, sino que de verdad se dan cuenta de que son mejores cuando están juntos o trabajan juntos. So to do that, the servant leader of community is always encouraging. Así que el líder siervo de comunidad siempre está alentando. In that encouragement, we're always seeking to develop a team and generate community. Y al alentar a otros siempre estamos buscando desarrollar un equipo y generar una comunidad. So we're going to look at our last word. Así que vamos a ver ahora la última palabra. We talked about honesty, Ya hablamos de honestidad, respect, de respeto, service, servicio, community, comunidad and justice. y ahora justicia. And I realized the idea of justice can be interpreted or translated in many different ways around the world. Y yo me doy cuenta de que la idea de justicia puede interpretarse o traducirse de muchas formas alrededor del mundo. But when I think of the servant leader and justice, I think of someone who does the right thing at the right time and in the right way. Cuando yo pienso en un líder siervo y en la justicia, pienso en alguien que hace lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. And again, the servant leader puts the needs of others first and is always seeking to grow and develop leaders around them. Y de nuevo, el líder siervo pone siempre las necesidades de otros primero y siempre está buscando desarrollar a otras personas alrededor de él o de ella. And so justice becomes this big response to all these other concepts we've talked about. Y la justicia se convierte en esta gran respuesta a todos los conceptos anteriores de los que ya hablamos. If we're well informed as a leader, we have trust as a leader, we've developed community as a leader. Estamos bien informados como líderes, tenemos confianza, ya desarrollamos la comunidad como líderes. We have to take all that information and then do the right thing at the right time in the right way. Tenemos que tomar toda esta información y después hacer lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. So again, just a few seconds, think about the idea of a servant leader who demonstrates justice. Así que otra vez, por unos segundos, piensen en la idea de un líder siervo que demuestra la justicia. Take a few seconds and think about that leader who does the right thing at the right time in the right way. Por unos momentos piensen en ese líder que hace lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. Take a few seconds, think about your words, and then we'll come back. Piensen en sus palabras y volvemos en unos segundos.
All right, so let's talk a little bit about justice. Ok, hablemos un poco sobre la justicia. When I think about a just leader, someone who is very aware of needs. Cuando yo pienso en un líder justo, es uno que está muy consciente de las necesidades, That in order to do the right things at the right time and the right way, we have to know what the needs are around us. que para poder hacer lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta, necesitamos saber cuáles son las necesidades de los que nos rodean. I think a servant leader of justice has a great interest in others. Yo creo que el líder siervo de justicia tiene un gran interés en otros. When I see a servant leader of justice, I see a person who's seeking wholeness in the lives of others. Cuando veo un líder siervo de justicia, busco una persona que siempre está buscando la integridad o interés en la vida de otros. That we recognize the brokenness and the hurt, and we're ones that come alongside and try to bring peace and hope. Que reconoce el quebranto y el dolor, y somos aquellos que estamos a un lado, siempre tratando de traer paz y esperanza. So we become a leader who is an advocate. Así que nos convertimos en líderes que son defensores. We're trying to align resources and whatever methods we can to respond to this brokenness and hurt and bring wholeness. Tratamos de alinear los recursos y por cualquier método que podamos para responder a este quebranto y dolor y traer entereza. And of course that means we're engaged. Y eso significa desde luego que estamos involucrados, That we're about action and response. que somos una acción como una respuesta. So for me, these have become big ideas of servant leadership. Así que para mí estas se han convertido en grandes ideas del líder siervo. For me to develop a lifestyle of honesty, respect, service, community, and justice. Para mí, desarrollar un estilo de vida de honestidad, respeto, servicio, comunidad y justicia. I'm very challenged by this concept. Y me desafía mucho este concepto. And thank you for joining me in this journey today to talk about this idea. Y muchas gracias por unirse a mí en este viaje el día de hoy y hablar sobre esta idea. I would be interested in seeing some of your ideas of how you responded to these ideas. Me interesa mucho ver algunas de sus ideas y ver cómo respondieron a estos conceptos. As I mentioned, I'm certainly not an expert. I'm just on the journey like you are. Como mencioné, no soy un experto, también estoy en el viaje, así como ustedes. But I've come to believe that we can be great leaders if we embrace this idea of servant leadership. Pero he llegado a creer que podemos ser grandes líderes si acogemos esta idea del líder siervo. So thank you for your time today and blessings on your leadership journey. Así que gracias por su tiempo el día de hoy y que Dios bendiga su viaje de liderazgo.